Cárdenas García, ha previsto algunos homenajes y conmemoraciones. Entre uno de los homenajes y conmemoraciones está precisamente la conmemoración del 90 aniversario del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional, que fue el consejo nacido el 12 de septiembre de 1935, que dio cauce, origen y desarrollo a esta gran institución del Politécnico Nacional. Un consejo que dirigió el ingeniero Juan de Dios Batis, que es nuestro fundador, precursor principal. Juan de Dios Batis, junto con el secretario de Educación Pública de ese momento, Gonzalo Vázquez Vela, y el presidente, el mejor presidente que ha tenido México en el siglo XX, el general Lázaro Cárdenas. Se cumplió 90 años de este Consejo Técnico de la Escuela Politécnica y 90 años del Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica. Y previendo el 90 aniversario de nuestra institución el próximo año, venimos a conmemorar colectivamente, a rememorar particularmente y conmemorar colectivamente a dos de los personajes fundamentales de la creación y en los inicios de nuestro Instituto Politécnico Nacional, precursores importantes de la educación tecnológica. Antes de iniciar, nada más voy a decir alguna cosa. Ellos formaron parte de una generación que se llamaba la generación de 1915, la generación de los 7 años. Fueron educados bajo los planteamientos filosóficos y de pensamiento del Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud tenía personajes como José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Diego Rivera, ¿no? Y estos personajes, la generación de 1915 fue educada bajo sus planteamientos. Era la generación de los 7 sabios, en donde estaban personajes como Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Daniel Cosío Villegas, y de 2 años menor a ellos estaban personajes como Narciso Bassols y Luis Enrique Erro, uno de los historiadores más importantes de México, que hizo un estudio sobre sus planteamientos, sobre sus ideas, decía sobre estos personajes. Narciso Bassols, le preguntaban a Manuel Gómez Morín, el creador del PAN y del Banco de México, de cómo caracterizaba a estos grandes pensadores y personajes, los dos libros que se van a presentar ahora, Luis Enrique Erro y Narciso Bassols. Sobre Narciso Bassols decía que era un hombre brillante, duro, batallador, de trabajo, de compromiso, de responsabilidad. Y sobre Luis Enrique Erro decía que era uno de los personajes más brillantes que había conocido en su vida, como alumno, como profesor, como militante, y disperso por su insaciable espíritu de aventura. Dice que Luis Enrique Erro podía leer los clásicos griegos, la Odisea, la Ilíada, pero también interesarse por el lenguaje de las abejas, las matemáticas, la astronomía, la física, un personaje como ningún otro de nuestro país en el siglo XX. Estos personajes formaron parte de lo que se llamó los caudillos culturales de la Revolución Mexicana, pero también eran los caudillos científicos de la Revolución Mexicana. E hicieron posible el despertar creativo de nuestro país durante el siglo XX. Y entre esos despertares creativos de nuestro país estaba, sin lugar a dudas, principalmente el Instituto Politécnico Nacional, que es la mayor construcción científica, tecnológica y educativa del México postrevolucionario en 1936. Por eso es un honor presentar a los dos participantes de esta mesa. Por supuesto, en primer momento presentaré al maestro, al doctor Alejandro Coca Santillana, el autor de estos libros. Como ustedes saben, el libro tanto de Narciso Bassols como de Luis Enrique Erro han sido parte de su trabajo académico como historiador, a pesar de que su formación es de físico, allá en la Universidad Autónoma de Puebla. Voy a decir rápidamente su currículum de doctor Coca Santillana. El doctor es doctor en matemáticas educativas por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del CICATA Unidad Legaria de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como docente de educación de nivel medio superior del IPN desde 1997 en el área de matemáticas y física, y ha desarrollado como docente proyectos de investigación educativa y de historia de la educación en México en el siglo XX. Como producto de estos proyectos,
Ha participado con ponencias nacionales e internacionales. También ha editado diferentes obras. Dos de las principales obras son precisamente las que se presentan el día de hoy. Luis Enrique Erro, 1897-1955, y la vida y obra educativa de Narciso Basols, como secretario de Educación Pública. Y antes de dar inicio, vamos a presentar también al doctor Héctor Bello. El doctor Héctor Bello es economista, es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía de nuestro Instituto Politécnico Nacional, una escuela que nace en 1952 en el caso de Santo Tomás, y que también aglutinó proyectos educativos y misiones económicas de gran parte de estos pensadores, principalmente de aquellos que se aglutinaron en la Asociación Nacional Pro Cultura. También el maestro Bello es administrador de la educación superior, tiene una maestría por la ESCA, y ha sido jefe de división editorial y encargado de acuerdos del Instituto Politécnico Nacional. Una larga trayectoria también en relación con las letras, los libros y la obra editorial de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es director de Capital Humano de la Secretaría de Administración de nuestro Instituto Politécnico Nacional, a quien le vamos a ceder la palabra para dar inicio a la presentación de estas magnas obras del doctor Alejandro Coca. Hola, buenos días, ¿cómo están, jóvenes? ¿Vienen del CECIT Luis Enrique Erro? Perfecto, pues bienvenidos a esta gran fiesta politécnica, que es nuestra Feria Internacional del Libro Politécnico. En el instituto también hay cultura, y muestra de ello es esta gran fiesta que celebramos los politécnicos en estas instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Hoy tenemos como invitado al Estado de Puebla, no hay casualidades, por allá hay un observatorio, y como país invitados a China. Entonces, jóvenes, pues bienvenidos. Al igual que ustedes, yo en su momento me preguntaba de qué me serviría la historia. Se llega a pensar a veces, la verdad, que ustedes tienen que esta hasta estorba. Hoy, bueno, ahorita pueden ustedes agarrar el celular y en cualquiera de las plataformas buscar y encuentran datos. Pero bueno, yo considero que nunca vamos a perder ese gusto por tener en las manos un ejemplar y poder seguir oliendo la tinta y el papel. Maestro Alejandro Coca, doctor, qué gusto que me invites a compartir esta presentación de tu segunda edición del libro de Luis Enrique Erro, 1897-1955, editado en la primera edición aquí en el Poli, en la dirección de hoy, en dirección de Bibliotecas y Publicaciones. Y maestro, qué gusto estar al lado de dos grandes investigadores de las ciencias sociales. De verdad que es un compromiso muy fuerte. Si me permites, maestro, pues yo lo que quiero es hacer una pequeña remembranza. Me puse a analizar y a buscar y a reforzar lo que en el libro de Luis Enrique Erro el maestro presenta. Yo le voy a dejar a él que él hable de su libro. Lo que yo quiero es, si me lo permite, es leerles lo que pude escribir y sobre Luis Enrique Erro. Quiero iniciar con una máxima de toda nuestra comunidad politécnica: que la técnica se ponga al servicio de la patria. Hablar de Luis Enrique Erro es hablar de una de las figuras más completas y visionarias del México del siglo XX. Fue un hombre que supo combinar diversas facetas con una pasión genuina por transformar su entorno. Un hombre científico, político, de ideas educativas innovadoras, tales como la inclusión de las mujeres en la formación técnica, docente y además escritor. Tiene una novela que llega ahora el maestro Suárez, Los pies descalzos. Erro dejó una profunda huella en múltiples campos, en lo técnico, en lo docente, ya que como escritor, y siempre fue guiado por el ideal de un país más justo y educado. Como docente y divulgador de la ciencia,
fue incansable. Entendía que el conocimiento debía llegar a todas y a todos, no solo a las élites. Su estilo claro y accesible rompió las barreras entre la ciencia y la fe. Gracias a su visión, se convirtió en uno de los principales impulsores de la educación científica en nuestro país. Fue un impulsor de la Escuela Politécnica, antecedente de nuestro glorioso Instituto Politécnico Nacional. Su legado es innegable. Creía firmemente que la educación técnica como motor de justicia social, soñó con una institución que formara profesionales comprometidos con el pueblo y luchó por ese sueño con una claridad admirable. En su faceta de político, Erro supo llevar sus ideales a la acción. Fue diputado, funcionario público e investigador, siempre con los pies en la tierra, cercano a las causas populares y al servicio del interés público. Luis Enrique Erro también fue un estudioso de la jurisprudencia, la ingeniería, el arte y los oficios. Fue astrónomo autodidacta, me corregirán si no es así, el Observatorio Astrofísico de Tonacintla, ubicado en Puebla. Y un ejemplo de la curiosidad y el rigor que él nos demostró que estas dos cosas pueden convivir. Jóvenes, esto es lo que ustedes deben traer. Su amor por las estrellas simboliza su visión, mirar el futuro, pensar en grande, pero con los pies bien puestos en la realidad mexicana. Hoy, con la presentación de este libro y al recordarlo, no solo celebramos al hombre que fundó instituciones, sino al ser humano íntegro que entendió que la educación, la ciencia y la justicia social son inseparables. Honrar su memoria también es renovar nuestro compromiso con su causa, una patria más educada, equitativa y libre. Ustedes estudian en una de las escuelas que lleva en honor su nombre. ¿Qué ingeniería se llevan? ¿O qué materias van a cursar? ¿Cuál es la especialidad de matemática? Informática, contabilidad, ¿qué más? O sea, todos van a ir también para mi escuela, la economía. Perfecto, pues allá van a aprender sobre investigación científica. De verdad, es para mí un placer estar con ustedes, que son el futuro de nuestro país. Por favor, dedíquenle tiempo a la historia, les ayudará a formarse. Y quiero ceder el micrófono a quien será, pues, y quien es el autor de este libro y que nos profundizará en el pensamiento de Luis Enrique Erro. Agradezco mucho el haberme invitado a esta presentación, maestro Alejandro y maestro Abraham. Es un placer compartir contigo este espacio. Jóvenes, muchas gracias y felicidades de estar en esta gran feria. Muchas gracias, doctor Héctor Bello. Es importante la historia es magistral, es maestra de vida, jóvenes. La historia es inspiración, la historia nos da cuenta de la grandeza educativa y da justicia a aquellos hombres que han trabajado arduamente por construir en las instituciones en las que estamos, particularmente el Instituto Politécnico Nacional. Rápidamente, antes de pasarle el micrófono al doctor Coca, hay tres fundadores: el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, el jefe del Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, Juan de Dios Márquez, y el secretario de Educación Pública, Gonzalo Vázquez Vela, de la cual también es especialista, el doctor Coca Santillán. Pero en la idea de los precursores están manejados tres personajes importantes: Narciso Basol, Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. Estos personajes hicieron los fundamentos, el primer planteamiento de lo que será la Escuela Nacional Politécnica en el año de 1932, que es el antecedente de nuestra gran institución, el Instituto Politécnico Nacional, como decía el doctor Bello. Maestro Coca, ¿por qué se ha interesado usted particularmente en reconstruir la historia, la biografía
las expectativas y los intereses de estos dos grandes personajes, Luis Enrique Erro y Narciso Bassols. Por favor. Buenos días a todos. Gracias, doctor Abraham, doctor Bello. Entonces, el inicio de estas investigaciones pues es mi llegada al CECIT 14 Luis Enrique Erro, donde siempre que llega uno a algún lugar pues hay que investigar el nombre de la institución, cuál es el origen, cuál es el origen de toda la institución politécnica, cuáles son los personajes que han contribuido a su fundación, y encontré a Luis Enrique Erro una vida plena, polifacético, Luis Enrique Erro, con muchísimas actividades, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito político, también, digamos, su mayor éxito en el ámbito de la política científica, que es una parte muy importante, descuidada también. Y por otra parte también se ve el entrelazamiento con otro personaje que es Narciso Bassols, que nació en el mismo año que Luis Enrique Erro, en 1897, pero que son muy diferentes también, lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de esta presentación. Y lo que les puedo decir es el origen de esta inquietud, pues es la misma escuela y el nombre que lleva de Luis Enrique Erro. Gracias, doctor. Pues en el caso de Narciso Bassols también fueron compañeros, condiscípulos en la Escuela Nacional Preparatoria. Cuando el licenciado Narciso Bassols, egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, llega a la Secretaría de Educación Pública en 1932, se acuerda de su amigo, el más brillante, decía el más disperso, pero también el más brillante, que tenía un espíritu de aventura sorprendente. Hicieron una sinergia particular los dos. Pone a Luis Enrique Erro como jefe del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial y él como secretario de Educación Pública. El Narciso Bassols traía una trayectoria atrás, había sido expulsado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia porque llamaba a los estudiantes de la Universidad Nacional a que tuvieran una responsabilidad social con los sectores más desprotegidos. En este sentido hubo una huelga conservadora en cierto sentido que sacó y expulsó a Narciso Bassols de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero posteriormente pudo ser secretario de Educación Pública, y los planteamientos y la idea de una educación superior con carácter social, con responsabilidad, con compromiso para atender los requerimientos del México postrevolucionario estaban en su cabeza. Decía, la universidad no los estaba atendiendo. En 1933 irá a la universidad porque ha dejado de ser nacional en tanto no atiende los requerimientos del México postrevolucionario, pero hacen una sinergia muy particular Luis Enrique Erro y Narciso Bassols. ¿Nos podría hablar un poquito de ese periodo, doctor, de la Escuela Nacional Politécnica? Sí, gracias. Sí, digamos que había que diferenciar, y el término es adecuado, sinergia, porque el carácter de Luis Enrique Erro y el carácter de Narciso Bassols son muy diferentes. Narciso Bassols, digamos que fue en el ámbito escolar un ejemplo para todos. Fue siempre el mejor alumno de su generación, tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como en la Escuela de Jurisprudencia. Se graduó con honores en ambas instituciones, ocupó cargos altos, llegó a ser secretario de Educación Pública, llegó a ser también secretario de Gobernación, secretario de Economía, fue embajador en Reino Unido, embajador en Francia y embajador en la Unión Soviética. Digamos que Narciso Bassols en ese sentido llevó una carrera política plena, ¿sí? Y se le dieron muy bien las cosas en el ámbito político. En cambio, Luis Enrique Erro no se entendió muy bien con el ámbito educativo, fue disperso, pero tuvo una cultura universal en ese sentido. O sea, le interesaban todas las cosas, ¿sí? Aunque no fue un estudiante ejemplar, todos lo reconocieron como un talento, en cierto aspecto, genialidad tenía, ¿sí? Supo tocar el ámbito cultural, supo tocar el ámbito político, supo tocar el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, necesitaba en cierta forma los lineamientos de Narciso Bassols y pudo desarrollar ya todo su esplendor, su genio, digamos, ¿no?
¿sí? En Luis Enrique Erro hay dos aspectos que nos logró logros espectaculares, que digamos que fue la Escuela Politécnica, la primera Escuela Politécnica en 1932, cuando fue jefe de la DETIC, y Narciso Bassols era el secretario de Educación Pública. Esta pareja, junto con otros grandes personajes, lograron consolidar la estructura de la Politécnica desde la preparatoria técnica, conjuntarlo con algunas instituciones, algunas escuelas que ya estaban formadas, con la Escuela de Constructores, la Escuela de Mecánico Electricista, y entonces ya se hizo la estructura de la Politécnica. Esa Politécnica, en 1932, desde luego todavía no estaba Lázaro Cárdenas como presidente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estaba en la etapa en la que mandaba juntar Elías Calles, y el presidente en realidad no tenía una función principal. Después llegará Cárdenas y se consolidará ya la institución de Politécnico Nacional. Pero en 1932, digamos que se hizo toda la estructura entre Luis Enrique Erro y Narciso Bassols para fundar la Politécnica Nacional. Por eso digamos que se consideran precursores o ideólogos en algunas publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Coca. También otra de las particularidades de esta generación de 1915, a diferencia de la generación del Ateneo de la Juventud, es que bajaron muchos planteamientos filosóficos que eran técnicos, trataron de llevarlos a la realidad. Manuel Gómez Morín, que era uno de los condiscípulos de la generación, pues creará, por ejemplo, el PAN, el Banco de México. Vicente Lombardo Toledano creará la CTM, creará la Universidad Obrera de México, creará el Partido Popular, que después también incorpora a Narciso Bassols en sus inicios. Daniel Cosío Villegas creará la Casa de España en México, el antecedente del Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica. Son creadores de instituciones. A ellos, a esta generación, se le debe haber hecho las instituciones del México moderno, del México contemporáneo. Y particularmente tenían intereses en la ciencia y la tecnología como ningunos otros. A ellos, por ejemplo, cuando Narciso Bassols es secretario de Hacienda en el primer momento del gabinete del general Lázaro Cárdenas, hasta el cambio de gabinete a mediados de 1935, limpia toda la hacienda pública durante 7 meses, y después pues se da el rompimiento con Calles, tiene que salir, y Narciso Bassols le dice a general Lázaro Cárdenas: bueno, yo sabe que yo tengo mi lazo con el general, con Calles, con Plutarco Elías Calles, pero voy a tratar de seguir trabajando durante su administración con lealtad a los principios de la Revolución Mexicana. Entonces sigue trabajando como consejero Narciso Bassols en el segundo periodo, ya no como persona del gabinete, y en este proceso de asesor del general Lázaro Cárdenas integra un proyecto importantísimo, el primer organismo de ciencia del Estado mexicano, nada más y nada menos, el antecedente de lo que será la Comisión Impulsora de Ciencia y Tecnología, el CICIC, el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, el CONACYT, y lo que es actualmente la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades, que dirige la doctora Rosaura Ruiz. Esta propuesta de Narciso Bassols la había platicado con Enrique Beltrán, y hace posible, la presenta y hace posible la creación del Consejo Nacional de Educación Superior, y él también se integra como consejero, un consejero muy importante, Luis Enrique Erro. Van a estar otros personajes, Elizabeth Choquerena, Enrique Arreguín, Jesús Díaz Barriga de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, de la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz. Habrá otros personajes importantes, pero sobre ellos dos, Narciso Bassols y Luis Enrique Erro, estuvo la construcción de esta gran institución, de este gran organismo de ciencia. ¿Qué nos podría decir, maestro, que está en su libro y que es una gran aportación del doctor Coca? Es porque viene un capítulo precisamente de los trabajos de Narciso Bassols sobre el CNCIC, y también en su obra de Luis Enrique Erro habla de los trabajos de Luis Enrique Erro en este organismo de ciencia. Doctor Coca. Sí, gracias. Sí, el primer intento de sistematizar la investigación científica, que es el Consejo Nacional de Educación Superior de Investigación Científica, fue precisamente concebido por Narciso Bassols,
en su calidad de asesor de Lázaro Cárdenas. En la Cámara de Diputados, en la 36ª legislatura, estaba Luis Enrique Erro, y estaba también Gilberto Bosques. En este caso también de Gilberto Bosques y de Narciso Bassols, para sacar adelante este primer intento de sistematizar la ciencia y se dio vida al CENESID. Pero no solo fue importante esto, sino que realmente en este intento Luis Enrique Erro también sacó proyectos para, después de ser diputado, orientarse hacia la investigación científica. Yo creo que de ahí, esa parte del CENESID, salió también la parte de intentar fundar un observatorio, después de que vio que ya su sordera avanzaba a pasos rápidos, tratar de fundar un observatorio para México, ¿sí? Entonces hizo algunos intentos en diversos países de curarse de la sordera, y al no lograrlo, pues ya trató de hacer una política científica fuerte con el presidente Cárdenas. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Coca. Hay elementos interesantes de estos dos personajes, porque no solamente construyeron las instituciones del Estado moderno mexicano, sino también en el ámbito internacional, muy ad hoc con la política educativa del doctor Arturo Reyes Sandoval de la internacionalización. Narciso Bassols se va como embajador a la Gran Bretaña entre 1935 y 1936, en el ascenso de los fascismos en Europa, el ascenso del franquismo, la guerra civil española en España, en Italia, en Mussolini, en Alemania, y después se va a Francia, donde también estará como embajador Narciso Bassols, precisamente ya en el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente se irá ya en la Guerra Mundial, cuando Hitler quería avanzar sobre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En ese marco, en ese periodo, pues el licenciado Narciso Bassols estaba como embajador de México en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En el caso de Luis Enrique Erro, sale del CENESID en diciembre del 38, porque deja de funcionar el CENESID por algunas situaciones particulares después de la expropiación petrolera, y se va a la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y allá tiene una serie de labores de trabajo académico, científico, y surge la idea de generar el Observatorio Astrofísico de Tonalcinta, Puebla, en 1940. Estos son dos trabajos importantes a nivel internacional, tanto a nivel científico, tecnológico, como a nivel político. ¿Qué nos podría decir de esta faceta, de esta segunda parte de los amigos, iba a decir los compadres, pero sí eran amigos muy entrañables, Narciso Bassols y Luis Enrique Erro, y que tuvieron que ver con ese proceso de internacionalización del país, la ciencia mexicana con la política internacional? Doctor. Sí, gracias. Sí, una vez que Luis Enrique Erro, en parte porque cuestionaban su nacionalidad mexicana al ser hijo de españoles, había un artículo ahí en la Constitución que decía que los hijos de españoles tenían que seleccionar cuando eran mayores de edad, en este caso a los 21 años, si querían optar por la nacionalidad mexicana o bien optar por la nacionalidad española en este caso. Ese trámite, muchas veces como protesta, no lo hacían los jóvenes porque eran nacidos en México, ellos se consideraban mexicanos, ¿sí?
pero este artículo que les obligaba a tomar una de las dos opciones, ellos lo omitían. Entonces, al llegar Luis Enrique Erro a estas instancias de presidente, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, pues también tenía no solo amigos, sino enemigos también, ¿no? ¿Sí? Entonces cuestionaron esta nacionalidad, y en parte por la sordera que avanzaba también de Luis Enrique Erro, que ya no le permitía, digamos, atender exactamente los debates de la Cámara de Diputados y todo el movimiento que generaba esa actividad política, pues tuvo que ir abandonando en 1936 esta función política. Entonces le pide al presidente Cárdenas que le permita hacer un último intento de curar la sordera, operarse en Francia, operarse en Estados Unidos y tratar todavía de estar en el ámbito político. No lo logra, o sea, fracasa en las operaciones, y estando en Estados Unidos concibe ya la idea, porque había estado, digamos, empapado de todo lo del CNCIC y lo de la política científica, concibe la idea de fundar un observatorio en México similar al observatorio más importante en aquellos años, el observatorio de Harvard, para lo cual se entrevista con el científico más famoso en aquella época en Estados Unidos, Harold Shapley, y lo recibe Harold Shapley. Pues Enrique Erro tenía mucha seguridad también en ese sentido, ¿no? O sea, como era, digamos, una persona que conocía de todos los temas y había estudiado astronomía desde su niñez como autodidacta, pues sabía de lo que hablaba. Entonces se entrevista, y también en cierta forma, por las conexiones políticas que tiene, pues puede hacer ese enlace para que tanto en un lado lo apoyen para la construcción de una cámara Smith, que la cámara Smith era la cámara más importante para realizar observaciones en el mundo, ¿sí? No tenía ni siquiera 10 años que se había construido ese tipo de ese instrumento. Entonces Luis Enrique Erro, con esa visión que tenía siempre, convence a Lázaro Cárdenas de que se hagan todos los trámites y el apoyo económico para el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, y consigue este apoyo tanto en Estados Unidos como en México, y va hacia adelante. El problema es que ya se estaba terminando, estamos en 1939, 1940, se estaba terminando ya el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero todavía consigue que Lázaro Cárdenas hable con Ávila Camacho, para que este apoyo se conserve, ¿no? ¿Sí? O sea, se hace la conexión hacia la oficina de la presidencia, de investigaciones de la presidencia, y se consigue que en 1942 se pueda inaugurar el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, ¿sí? ¿Sí? Luis Enrique Erro va a ser su director desde 1942 hasta 1950, que es Guillermo Haro, y por casualidad estamos precisamente en el polo Guillermo Haro, ¿sí? Y estamos también realizando investigaciones para ver dónde deja Luis Enrique Erro la observación en astronomía en Tonantzintla, y cuando toma las riendas del observatorio Guillermo Haro, y que ya les da un cariz internacional, ¿no? ¿Sí? Entonces esta etapa de transición y esta labor de política científica y de ciencia también que desarrolló Luis Enrique Erro durante toda esta etapa, pues fue muy complicada. No creo que fue fácil después de fundar el observatorio, porque sí consiguió, mientras fue Lázaro Cárdenas, consiguió el apoyo de Ávila Camacho, pero una vez que Ávila Camacho llegó a la presidencia, empezó a desactivar, a obstaculizar y a poner todos los obstáculos posibles en las instituciones que tenían una herencia cardenista, entre ellos el Politécnico. Pasó una etapa muy complicada en esta presidencia de Ávila Camacho, y también el Observatorio Astronómico de Tonantzintla, ¿sí? Que son ambas instituciones de corte totalmente cardenista, ¿sí? Algunos de ustedes nos acompañaron en la visita que hicimos al observatorio y se habrán dado cuenta que nos recibieron muy bien, ¿sí? Porque la política del INAOE, ahora INAOE, pero antes Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, y del Instituto Politécnico Nacional son las mismas. El origen es el mismo, o sea, llevar al pueblo, digamos, el pueblo de México,
las instituciones educativas y las instituciones científicas, pero no para una élite, sino para darle oportunidad a las personas que se eduquen y que investiguen en nuestro país. Esa función fue muy importante de Luis Enrique Erro. Digamos que la vida también le dio esa oportunidad de tener tanto la faceta política, ¿sí?, la faceta educativa con la institución politécnica, la primera escuela politécnica, ¿sí?, antes del ingeniero Juan de Dios Batis, en 1932, lo que llamamos, y estamos investigando, lo que llamamos la primera institución politécnica, y después toda una faceta científica en el Instituto de Astronomía en Tonantzintla, ¿sí? Eso sería lo que podríamos decir. Gracias, doctor Coca, muy interesante esta vida de estos personajes. En el caso de Narciso Basol, también nuestro precursor fundador, en 1949, a su regreso de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se integra junto con Vicente Lombardo Toledano, Alonso Aguilar, un economista importante, estaba por ahí Salvador Novo, curiosamente, estaba algunos personajes importantes de inicios de la primera mitad del siglo XX mexicano, y fundan el Partido Popular. Fue diputado, creo que, a ver, permítanme. El Partido Popular no fue diputado, pero al haber este rompimiento por una serie de las cuestiones sobre las diputaciones, se integra al Universal Gráfico, se integra al Excelsior, hace una obra periodística importante, artículos de opinión sobre la geopolítica internacional, la economía, siguió escribiendo bastante. Narciso Basols, se decía que estaba rodeado de libros, su biblioteca, tú lo citas, doctor, recibía a personas, funcionarios, pero también a campesinos, a obreros, tenía una militancia importantísima para de izquierda y de visión progresista en nuestro país, Narciso Basols. Y en cambio también Luis Enrique Erro sigue su militancia, sigue su trabajo, está en la elaboración del Observatorio Astrofísico en Tonantzintla, va a generar nuevos cuadros, integra a Carlos Graells posteriormente, Guillermo Haro, pero también empieza su aprendizaje del náhuatl, se empieza a interesar por la parte indígena, ¿no? Y es cuando lleva clases con José Ángel Garibay, el padre Garibay, que también fue profesor de Miguel Ángel, Miguel León Portilla, en la enseñanza del náhuatl, y empieza a escribir su obra, como decía el doctor Héctor Bello, Los pies descalzos. Seguía su militancia, su trabajo, su escritura, su reflexión, su visión sobre el país, la política internacional. ¿Qué nos podría decir de este periodo, de estos dos grandes personajes, ya casi en el ocaso de su vida, el doctor Coca? Gracias. Sí, en el caso de Luis Enrique Erro, después de retirarse del observatorio, pues ya empiezan sus problemas de salud, empiezan los infartos, por ejemplo, le prohíben muchas cosas. Todavía viajaban, digamos, de Tonantzintla a la Ciudad de México, pero ya llegó un momento en que le prohibieron porque sube la montaña, la carretera, y ya no podía viajar. Entonces, digamos que en esta etapa final ya son cierto desencanto, podemos decir cierta amargura también. Como nunca tuvo riqueza, por ejemplo, pues vivía ya en el departamento, y ya no podía desarrollar más que sus lecturas, ¿sí? Esa etapa final, digamos, de 1950 a 1955, que vive Luis Enrique, es una etapa triste hasta cierto punto, es una etapa de cierto ajuste, digamos, económico, porque, digamos, la mejor etapa de su vida pues fue cuando fue diputado, que es donde tiene los sueldos más altos, pero después ya tuvo un declive, y es una etapa complicada, ¿no?, para Luis Enrique. Para Narciso Basols lo que hizo fue, estuvo en el gobierno hasta que quiso, cuando llegó Ávila Camacho,
Narciso Bassols sabía muchísimas cosas de política y conocía, anticipaba, por ejemplo, y se lo había dicho al presidente Cárdenas que iba a ser un gobierno conservador, el de Ávila Camacho. Entonces, desde que inició, decidió salirse ya de la parte gubernamental y pasar a la oposición, para lo cual fundó una liga y una revista que se llamó Combate, en la cual desde la oposición va a ser una lucha constante, de mucho nivel y directa contra el gobierno, en este caso de Ávila Camacho y los sucesivos gobiernos que también siguieron ya con la línea, digamos, conservadora de Ávila Camacho, ¿sí? Entonces, digamos que Narciso Bassols, en ese sentido, tuvo una segunda etapa como opositor y con tanto conocimiento que tenía de todos los mecanismos de la política, pues pudo tener también una etapa muy importante. Ambos fueron funcionarios muy honestos y en ese sentido son incuestionables, digamos, sus dos trayectorias, aunque fueron separadas, pero al final, digamos, Narciso Bassols murió por un accidente de bicicleta, ¿sí? Fue deportista también toda su vida, tenía una capacidad de aguante, por ejemplo, físico, muy impresionante y siempre desarrolló esta parte deportiva. Finalmente se cayó de la bicicleta y murió, ¿sí? Pero digamos que esa sorpresiva muerte en 1958 pues interrumpió una labor muy activa de Narciso Bassols. En cambio, Luis Enrique Erro, digamos que ya estaba en la etapa. Los logros más importantes que podríamos resumir de Luis Enrique Erro serían la Escuela Politécnica, ¿sí? Cuando estuvo en el departamento de Educación Técnica, como encargado de todo el ámbito de la Secretaría de Educación Pública en la parte técnica, y ahí cuando se hizo el plan de la Escuela Politécnica, ahí estuvo Luis Enrique Erro. Digamos que ese es su principal logro en la parte educativa. En la parte científica, desde luego, es la fundación del Observatorio Astronómico de Tonantzintla, Puebla, en 1942, son sus dos grandes logros. Su logro, digamos, en la parte literaria, pues es la novela Los pies descalzos, que afortunadamente la editorial del Politécnico sigue editando. Son, digamos, las tres partes principales de Luis Enrique Erro. Narciso Bassols, digamos que hizo una labor muy importante desde 1929, cuando fue director de jurisprudencia. Ahí, algo que no hemos mencionado es que impulsó, y ahora que tenemos a nuestro invitado de la Escuela de Economía, fue el primer impulsor de los estudios de economía en 1929, todavía como un anexo de la Escuela de Jurisprudencia. Y entonces él le dio impulso porque se dio cuenta que el gobierno eran abogados, ¿sí? Los que llegaban en la parte política a los puestos más altos eran abogados. Entonces Narciso Bassols se dio cuenta que se necesitaban técnicos, se necesitaban economistas, y entonces hizo una sección ahí en la Escuela de Jurisprudencia de Economía. En esa sección empezaron los estudios, primero con materias de economía para los abogados y después poco a poco independizando la sección de economía, hasta que Jesús Silva Gerso, que fue el continuador, ya pudo hacer la sección de economía y la Escuela de Economía, que también estuvo, digamos, en riesgo de desaparecer de la universidad. Gracias a estos esfuerzos se logró, digamos, la parte de economía. Ahora, en la educación pública, pues hizo innumerables lineamientos, reglas, etcétera. Impulsó la educación técnica, pero también impulsó mucho la educación rural, ¿sí? Recorría todos los caminos, las escuelas, iba de poblado en poblado, iba hablando con los pobladores, iba dándoles posesión a los maestros, por ejemplo, ¿sí? Se hizo una labor enorme a caballo, en auto, caminando, en cualquier medio, llegaba siempre hasta los poblados más alejados para dar continuidad a la educación técnica. En la educación primaria, Narciso Bassols fue el iniciador de la educación sexual,
¿sí? Que no se tocaba en ningún ámbito, era un escándalo y precisamente es lo que originó su salida de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Pero él fue el iniciador, digamos, de que a los alumnos se les educara, se les empezara a educar, digamos, primero en la educación sexual de las plantas, de los animales, y de manera gradual fueron conociendo los procesos en los cuales se generaban las diferentes especies. Esa fue otra parte muy importante. Pues su desarrollo político también fue, vaya, conocía de política, conocía todo, ¿sí? A Narciso Bassols no podía engañarlo nadie. Tenía, digamos, toda la forma de conocer la política desde dentro, y cuando fue oposición también conocía todos los entresijos de la política, ¿sí? Supo, digamos, navegar en ese ambiente tan difícil y jamás se enriqueció. Y el mismo caso, digamos, de Luis Enrique Erro, que tuvieron puestos importantes y salieron, digamos, como entraron, ¿sí? Ese sería su máxima logro. Muchas gracias, doctor Coca. Doctor Bello, algunas palabras finales ya para concluir la mesa. Gracias. Pues agradecer al doctor Alejandro Coca y al doctor Abraham el hecho de darnos esta gran plática. Yo les quiero decir, jóvenes, que a quienes no les guste la física, la matemática, existen otras ciencias y son las ciencias sociales. La investigación, ya lo comentó Escuela Superior de Economía, turismo, tenemos una grandiosa escuela, que hay una egresada de allá, la Escuela Nacional de Biblioteconomía. Tenemos una carrera que tiene más de 175 años, que es la carrera de contabilidad, es la más antigua de América Latina, en la ESCA. Tenemos una Secretaría de Investigación y Posgrados donde existen más de 15 ramas del conocimiento. Yo los quiero ver el próximo año porque creo que todos son de sexto semestre, ¿verdad? Un pajarito por ahí me comentó, entonces los quiero ver siendo los futuros investigadores de este país. Y una muestra de esto que tenemos aquí al lado, estos personajes que están aquí a mi lado, que contribuyen en el decanato, en las escuelas como las de ustedes, hurgando en la historia para poder decirles a ustedes que no deben de perder esa habilidad. Indaguen, caminen, busquen. Y decía José Martí que honrar, honra. Y gracias por honrar a este gran personaje que es Luis Enrique Erro, Alejandro Coca. Sí. Muchas gracias. Felicidades, jóvenes. Muchas gracias, doctor Héctor Bello. Le damos el reconocimiento al doctor Alejandro Coca Castellanas por presentar los libros La vida y obra de Luis Enrique Erro y La vida y obra educativa de Narciso Bassols, llevada a cabo el viernes 4 de julio de 11 a 12 horas en el foro Guillermo Haro de la Feria Internacional del Libro. Firma el maestro en ciencias Modesto Cárdenas García, presidente del decanato. Muchas gracias, doctor. Y un agradecimiento también al doctor Héctor Bello por presentar los libros La vida y obra de Luis Enrique Erro y La vida y obra educativa de Narciso Bassols. Con la misma leyenda firma también el maestro en ciencias Modesto Cárdenas García, presidente del decanato. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Y bueno, falta un jóvenes, como decía el doctor Héctor Bello, nos dirige